Muy bien. Amados hermanos, qué hermoso momento para reencontrarnos. Estamos en los umbrales de lo que hemos de comenzar a vivir. Una experiencia particular de consagración, de búsqueda y de postración delante de la presencia del Señor. Ustedes saben que me estoy refiriendo, en primer lugar, a estos días de oración y ayuno. Y también estamos a las puertas de lo que ha de significar nuestro encuentro en el campamento en Máximo Paz. Cuán importante es esta experiencia para nosotros. Indudablemente, ustedes se preguntarán, ¿por qué ayunamos? ¿Qué objetivo tendrá que tengamos si vamos a pasar los días recreativos? Sí, serán días recreativos, pero también serán días de encuentro. Y cuán importante es que nos encontremos sin distancia, sin compromisos, sin nuestros problemas, sino poner nuestros rostros ante la presencia del Señor. Miren, yo fui invitado tiempo atrás a mirar una documental que se trataba sobre el rescate de el tratado de personas que las raptan, o a los niños particularmente, y los explotan y los llevan al interior. En esa documental que me mostraron, después de un proceso muy tortuoso de investigación, un policía llegó hasta el lugar donde tenían una criatura así, y luego en una estrategia muy peligrosa llegó hasta el dormitorio donde estaba esa nena cautiva. Él llegó de noche, muy oscuro, la tapó, la niña quería gritar, pero le dijo una frase, dice: volvamos a casa, volvamos a casa. Y sabe, sobre esto quiero hablarle por qué es el ayuno. El ayuno es prepararnos para tener un encuentro con nuestro Dios en casa. Miren, Pentecostés, el que nosotros celebramos con tanto gusto, fue vivido en el aposento alto. La última cena y la primera cena cristiana fue desarrollada en ese mismo departamento y con tiempo de consagración ante la presencia de nuestro Dios y Salvador. Todos nosotros hemos escuchado la historia del hijo pródigo. Eso está en Lucas capítulo 15. Y allí nos encontramos con dos textos muy interesantes. Quiero que ustedes lo busquen. En el versículo 18 dice: el hombre reaccionando, volveré a casa. ¿Por qué? Porque en su casa había alimento, protección, amparo. Él había gastado su fortuna y todos sus medios y ahora estaba sirviendo, cuidar cerdos, en una condición vergonzosa y humillante. Y él piensa en su hogar. El versículo 20 dice que él tomó una decisión, se volcó. Si ustedes leen el versículo 20, se van a encontrar con una escena llena de ternura. Aquel pródigo regresando a casa y un padre amoroso que lo está esperando y que lo viste de nuevo, que lo abraza, lo besa, lo que este hombre no había experimentado en todo ese tiempo de disturbios en su vida. Volver a casa había significado el retorno del vínculo familiar, del bienestar, del amparo, del amor. Esta es la razón por qué oramos y ayunamos, porque queremos invitarles que estos días de preparación usted esté reaccionando y comprendiendo por qué debe retornar a este encuentro que es la casa de Dios, la casa espiritual, la casa en que vivimos y gozamos del deleite de la comunión santa entre los santos, entre los redimidos, entre los alcanzados por la gracia de Dios. Estos días con los cuales comenzamos absteniendo de ciertas cosas que nos satisfacen, algunos alimentos, otros distracción, otros sacrificios laborales, etcétera. Es la preparación, el retorno. Yo me imagino cómo fue el retorno del pródigo a casa.
y creo que no fue que a un vecino donde él estaba viviendo. Tuvo que caminar una larga jornada y venía empobrecido, triste, humillado, quebrantado, reflexionando, pero fue el tiempo preparatorio para que en la incertidumbre de pensar cómo lo recibirían, fue sorprendido por un padre amoroso que lo estaba esperando. Mire, esto me hace pensar y recordar entonces en lo que ocurre en el libro de Éxodo. Ustedes pueden mirarlo en el capítulo 34, cuando Dios está enviando a Moisés. Moisés, en su incapacidad, deseaba renunciar al encargo de lo que Dios le estaba llamando, hasta que llega un instante en que él eleva su corazón al Señor y le habla con toda franqueza: Señor, si tú no vas, nosotros no nos moveremos de acá. Podía comprender que lo que más anhelaba la iglesia, la satisfacción de una vida de comunión, de proceso, era retornar a una vida plena de la gracia y de la plenitud de Dios. La razón por qué oramos y ayunamos es porque en el campamento podremos alegrarnos, gozarnos, practicaremos deportes, escucharemos la palabra de Dios. Es que hemos retornado a la casa de Dios. Hemos retornado a estar en esta comunión espiritual, donde sentiremos fortaleza, seremos revestidos de gracia de Dios, sentiremos el resplandor de la gloria de Dios, escucharemos su voz, su orientación, y escucharemos sus consejos, su reprensión. También escucharemos la sanidad para nuestras almas, para nuestros cuerpos, para nuestros espíritus, para nuestra mente, porque estaremos viviendo entre santos. Amados hermanos, les invito, enfrenten estos días con valor, con entusiasmo, acepten renunciar a ciertos beneficios y comodidades para decir no. Yo tengo que orar, interceder, porque si Dios no va con nosotros, es mejor que no nos movamos de acá. Yo quiero vivir la vida victoriosa del rescate, de una vida nueva, transformada, con toda una existencia llena de gozo al servicio de nuestro Dios. Libertador lo merece. Cada miembro de la Iglesia es parte de este pueblo que retorna a casa, a los principios primarios de la vida ardiente y servicial en Cristo nuestro Señor y Salvador. Nos vemos en estos días. Que Dios les bendiga.